Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN, juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Muy buenos días allá en El Salvador, muy buenas tardes, Estados Unidos, Canadá, muy buenas noches aquí en Europa y también ya muy buenos días allá en la parte del continente australiano, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Hoy es día jueves 19 de septiembre y como es de costumbre, estamos siempre de costumbre organizando este conversatorio que hoy tenemos como invitado al compañero Carlos Castaneda, que él es nuestro secretario de Relaciones Internacionales. Con él vamos a conversar desde El Salvador sobre la situación política nacional allá de nuestro añorado El Salvador, así como también algunos elementos coyunturales a nivel internacional. Y también quisiera agradecer a Hernán Hernández, que también está acompañando este conversatorio desde Estocolmo, Suecia, los controles técnicos, el compañero Hugo García, también de Estocolmo, Suecia, y su servidor, pues, de acá de Milán, Italia. Desde ya, pues, agradecer a todas las personas que han comenzado ya a acompañar este conversatorio. Los invitamos que continúen en sintonía, que compartan, que comenten, que envíen sus preguntas, sus dudas, etcétera, etcétera. Así que le voy a parar los micrófonos a Hernán para que también formalmente dé apertura al conversatorio y después entramos ya en materia. Así que adelante, Hernán. Sí, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Hoy jueves 19 de septiembre del 2024. Mi nombre es Hernán Hernández, del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Tengan un fraterno y revolucionario saludo para todo nuestro pueblo dentro y fuera de El Salvador. El tema del que vamos a conversar este día es sobre la coyuntura nacional e internacional. Me acompaña en los controles el compañero Hugo García y Carlos Cardona, que estarán en el conversatorio con nosotros, del cual le pasaré los micrófonos para que nos presente a nuestro invitado Carlos Castaneda, secretario de Relaciones Internacionales del FMLN, de tal manera que estaremos desarrollando este conversatorio de gran importancia para nuestro pueblo. Adelante, Carlos. Gracias, Hernán. Gracias. Estamos ahí en sintonía con este conversatorio hoy jueves 19 de septiembre, donde como les decíamos, tenemos como invitado al compañero Carlos Castaneda, que él es nuestro secretario de Relaciones Internacionales, a la cual le damos la bienvenida. No sé si ya está Carlos Castaneda. Si no, pues comenzamos formalmente. Bueno, Hernán, estuvimos en una jornada maratónica dándole cobertura a todas las actividades de nuestro glorioso FMLN allá en El Salvador y también parte también acá en diferentes partes del mundo, de donde estuvimos de alguna manera conmemorando la fecha de la independencia patria. Tradicionalmente así se le conoce la fecha de la independencia patria, pero en realidad pues todos sabemos que la historia es otra
y que la realidad hace 203 años y sobre todo también hace 532 años nuestros pueblos indígenas continuamos todavía en resistencia y en rebeldía popular. Tú que estuviste, Hernán, en el programa, dándole cobertura, dándole seguimiento, eh, de una manera virtual estuvimos acompañando la marcha del 15 de septiembre, que sigue siendo muy importante, sobre todo que estamos en un régimen de excepción, donde nosotros enarbolamos la divisa de que nuestra bandera nacional, o sea, el azul y blanco, cuando no está el escudo, pues tiene la leyenda que dice Dios, unión y libertad. Pero estando en un régimen de excepción, sabemos que no, sin Dios, estamos sin Dios, sin unión y sin libertad. Pero con un régimen de excepción que ya se debería de eliminar. Ya no solo lo debemos dicho desde hace 3 años que se aprobó este régimen de excepción, lo hemos dicho como partido, desde la A a la Z hemos venido promulgando que se eliminen, pero también los organismos internacionales ya también alzaron su voz y han recomendado al actual gobierno, le han exigido mejor al actual gobierno que se elimine el estado de excepción, porque es un estado que ha violado no solo los derechos humanos, sino que también ha generado tanta violencia en la cárcel, donde hay bastantes inocentes encarcelados injustamente, arbitrariamente, ilegalmente, y sobre todo que también hay ya alrededor de la cifra posiblemente no sea la oficial, pero alrededor de unas 300 personas que ya han muerto de una manera violenta, donde ha habido tortura. Así que, ¿cuál es tu valoración, Hernán, en todo eso que se proyectó y estuvimos comentando el día 15 de septiembre? Esperamos que el compañero Carlos Castaneda ya esté listo. Le pedimos, si está listo, que encienda su cámara y su micrófono, así podemos de alguna manera también ya entrar en materia para este día. Así que adelante, Hernán. Sí, no, para mí, pues, un día muy importante, ¿verdad? Y para nuestro partido, pues, importantísimo, ¿verdad? Ya que toda nuestra militancia salió a marchar, ¿verdad? Toda nuestra militancia salió a las calles, salimos a protestar contra este régimen, contra la carestía de la vida, ¿verdad? Y bueno, fue una fiesta y demostrarle, pues, a este gobierno que somos una fuerza y que no somos un partido electorero, somos una fuerza revolucionaria, un partido revolucionario que está en las calles, que no tenemos miedo, que hemos, que hemos estado siempre en la lucha y siempre hemos estado apoyando a nuestro pueblo. Pero bueno, antes que seguir hablando, decirte que el compañero Carlos Castaneda ya está ahí, así es que podemos empezar a conversar con el compañero. Gracias, Hernán. Bienvenido, compañero Carlos Castaneda, camarada del ayer y del hoy. Así que, o sea, siempre, siempre. Bienvenido aquí a este espacio del Frente Intercontinental del FMLN, que es el canal oficial de la militancia en el exterior. Este día vamos a conversar con nuestro secretario de Relaciones Internacionales, un hombre conocedor de la materia y que no solo ha representado a nuestro partido a través de la secretaría, sino que también ha estado en el gobierno en cargos a nivel diplomático. Sabemos que Carlitos anduvo bien activo el día 15 de septiembre. Lo vimos bien uniformado ahí con su camisa roja manga larga, e inclusive dando declaraciones a todas las personas que así tuvieron a bien solicitarle la opinión de por qué estaba participando en esa marcha. Recordarles que como partido, una vez más, no solo por tradición,
hemos acompañado de una manera correcta esta gran marcha, donde tuvo bastante contenido, sobre todo de denuncia, y donde creo que la parte central de toda esta marcha fue: basta ya, eliminemos de una vez por todas el régimen de excepción. ¿Cuáles son sus valoraciones, compañero Carlos, de esta gran marcha del 15 de septiembre, donde tuvimos la oportunidad de participar como FMLN, no solo a nivel físico, sino que también a nivel virtual, que estuvimos activos? A nivel virtual, digo, como Frente Intercontinental del FMLN, pero ya a nivel físico, el partido se volcó a las calles a denunciar, a exigir al actual gobierno, al actual desgobierno, diría yo, de la corrupción. Y pero también a nivel internacional, algunos compañeros nos fuimos al territorio también, para de alguna manera acompañar la tradición de nuestra comunidad de salvadoreños. Así que, compañero Carlos Castaneda, hasta allá, hasta el occidente de nuestro país, hasta allá Sonsonate, ¿cuáles son sus valoraciones respecto a esta marcha del 15 de septiembre, donde como partido dijimos una vez más, vamos, y hemos participado conscientemente acompañando a nuestro pueblo salvadoreño? Adelante, Carlos. Muchas gracias, camaradas, compañeras y compañeros, y por supuesto quienes nos escuchan, pero particularmente a ustedes, siempre el reconocimiento por mantener estas fuentes de intercambio que nos permiten cubrir una cantidad de insatisfacciones y conversar y valorar la situación política, la coyuntura nacional. Es importantísimo. Ningún acontecimiento político es aislado, es concatenado. Y precisamente la marcha del 15 de septiembre, con la concentración ya en el local del FMLN, que pasó ya por cultura a llamarse el 13 de 16. El objetivo fundamental era, después de una etapa que no ha culminado todavía, camaradas, de la etapa de resistencia, acumulación y avanzar. Esa fue la etapa que se ha definido en el FMLN. Porque hay que repetirlo una vez más. Propios y extraños, y no vamos a utilizar la palabra equivocado, pero estuvimos pendientes del 4 de febrero. Muchos auguraban internamente y externamente, los enemigos declarados, que el frente desaparecería, no solamente políticamente, sino que jurídicamente, y que era el tiempo de asestar el golpe fatal final, que había sido la agonía del frente y que había que enterrarlo políticamente. Y esto se discutió en el gabinete de gobierno. Dos posiciones fundamentales en el gabinete de gobierno. Estoy hablando de hace 3 meses. Es hora de enterrar al FMLN. Es hora de clausurarlo jurídicamente para que no siga siendo estorbo en la sociedad salvadoreña, apropiándose del tema de la sociedad salvadoreña. Los votos son votos y la gente votó para que el frente siga viviendo y sea el sujeto político de izquierda en nuestro país. Por eso el 15 de septiembre tenía que ver. Vamos a incorporarnos a la marcha. Pero primero el acto central en la sede central del partido, valga la redundancia. Y la gente ha acudido en un buen contingente. Y nos incorporamos sobre la 25
Yo recordé, estimado Carlos Cardona, camarada, cuando veníamos haciendo el comentario, antes de llegar a la que conduce al Seguro Social, cuando recordamos el 30 de julio de 1975, la masacre por el gobierno fascista de aquel momento. 30 de julio de 1975. Y recordamos ahí, marchando con los camaradas veteranos, que allí marchamos mismo en 1968, acompañando aquella majestuosa marcha de miles y miles, apoyando, respaldando la primera huelga de los maestros, antes 21 de junio, en la 25 Avenida Norte. Estoy hablando de 1968. Y volvimos a caminar. Más despacito, pero volvimos a marchar hasta la Plaza Libertad. Cómo los acontecimientos se repiten en la historia, aunque no sea en la misma fecha. Y las conquistas reivindicativas de los maestros, el precedente fenomenal fue en 1968. Camarada, recordamos esto con los compañeros que marchábamos, porque el acto central en el FMLN del 366 fue con la clara orientación política. Seguimos avanzando. Y el movimiento social, con el respeto al movimiento social. El Frente, una fuerza más, que fue parte de todo ese esfuerzo. La gente ya no nos silba. Nos hacían la V de la victoria cuando pasaban los vehículos. Esto no se veía hace 2, 3 años. Se veía muy poco. Y nos silbaban la vieja, nos pitaban la vieja en aquel momento. Hoy ya no. Y es notorio. Si tú estás en la calle, notas, estás en las esquinas, estás viendo el semáforo, la gente, otra actitud, otra conducta hacia el FMLN. Entonces, esa es la impresión terrenal de lo que ha sucedido. El FMLN, la gente dice, está vivo y es el futuro de nuestro país. El futuro de nuestro país. Okay. El compañero secretario general fue muy contundente en sus 35 minutos de alusión. Contundente, vamos para más. Vamos para el 2027, pero no hay que esperar llegar al 2027. Vamos todos los días para ir cosechando esta nueva actitud del FMLN de cara a los acontecimientos que vienen. 2027, 2029, 2030. Entonces, destacar el esfuerzo, el color rojo, tropa de rojo, no tutti frutti, de rojo. Eso quiere decir el mensaje del FMLN. Digo, camaradas, porque hasta cuando el secretario general, que nos acercamos a la esquina, dijo, dejemos pasar, cuando había una sensible cola de vehículos, dejémoslos pasar. Y la gente hacía esta forma. Ya. Entonces, hasta esos detalles, hay que estar en todos los detalles. Así como está el diablo en todos los detalles, también nosotros, el partido de izquierda en nuestro país. Entonces, camaradas, marchamos. La gente se regresó a sus respectivos lugares, ¿verdad? De manera consciente de esa gesta que se efectuó el 15 de septiembre. La independencia no comenzó en el 2019. Y yo en esto, Carlos Cardona, estimado camarada, quiero ser enfático en esto. La cultura política de un pueblo, tiene que ver con los valores incrustados en la población. Hay gente que no fue a la escuela, pero tiene cultura política. Sabe de qué se trata el país. Y si han habido momentos difíciles en el FMLN, también está el franco compromiso de recuperar el cariño y el respeto de la gente, que perdimos en algunos momentos por la desacumulación que tuvimos. Desacumulación, pero hemos vuelto a acumular. Acumulando, eso tiene que ver con el sentir de la gente, del pueblo en sus diferentes sectores. Ahí están los maestros reclamando
la revisión salarial, porque es obligación del Estado revisar el salario cada 3 años. ¿Y qué les dijeron? No hay aumento salarial. Comenzando el 6º año de gobierno, 43,000 maestras y maestros del plan básico, 5,250 escuelas que no están dando presupuesto para arreglar los techos. Se están cayendo las escuelas, se están cayendo las escuelas. Y en algunos lugares ya reciben las clases a la par, bajo los palos de mango y todo. Esa es la realidad. Entonces, no hay escalafón, no hay aumento salarial. Argumentando de que el tema de seguridad es que son cuántas carteras del Estado, 3,500 burócratas, instituciones autónomas, semi-autónomas, y ahora la gente se queja que no llega el poco de asfalto o las piedras para medio tapar los hoyos. Ok, Don Carlitos. Fodes, se Está bien. terminaron la autonomía de las municipalidades. Y ahí tenemos la lectura de lo que está sucediendo. Pero yo, Carlos Cardona, sí quería apuntalar sobre la cultura política, porque el presidente acaba de hablar el 15 de septiembre de la cultura de los vivos. Es que cada sociedad tiene su propio acervo histórico, su propio desarrollo. No hay pueblos incultos. Cada pueblo, cada sociedad tiene su cultura. Eso está definidamente determinado por el recorrido histórico de la humanidad. Entonces, él dijo la cultura de los vivos. ¿Y quiénes son los vivos en este país? El presidente dijo, el que tira la basura a la calle, ¿ya? Es el vivo. El que no hace cola, no es el vivo. ¿Y quiénes son los vivianes de este país? Los mayores vivianes, que utilizando el término de cultura, mal utilizado o premeditadamente, quieren estigmatizar la basura, cruzarse la calle, el irrespeto en el semáforo. ¿Y por qué, Carlos? Una corrección. No son 300 muertos en los centros penales, son 320 muertos. Okay. El ministro de Seguridad, que era el jefe de aduanas en el tiempo de Saca, Gustavo Villatoro, lanzó la cifra de 81,000, pocos de más de 81,000 detenidos. Pero él mismo declaró que para erradicar de raíz el crimen y las pandillas en El Salvador, había que capturar 72,000 personas. Y ya van 81,000. Y acaba de decir en la entrevista, hace una semana, de que todavía hace falta capturar alrededor de 9,000 personas que están fuera. Perdón, voy a rechazar una llamada. Ok, Carlitos, estamos Ya la rechacé, perdón. Digo, no son cifras, son lecturas políticas de lo que está sucediendo. Si el plan de seguridad, plan de control territorial es garante, ¿por qué argumentan que hay 9,000 todavía? ¿Dónde está el garante, que es el Estado? El Estado es el garante de lo que sucede. ¿Y por qué hay 320 muertos? Y eso se debe precisamente a los manejos políticos. Entonces, yo apelo al tema de la cultura política, porque nuestro pueblo, ¿por qué el 15 de septiembre la gente está reaccionando? Porque ya vio que el país va en la debacle. Tengo un elemento, Hernán, ¿verdad? Hernán, estimado Hernán. Hay dos temas importantísimos. Escucho, Carlos. Que se está escuchando. Sí, claro. El tema, ¿verdad?, de la cultura del más vivo. ¿Y por qué se destapó el tema de las cotizaciones en el Seguro Social?
y aparecieron los salarios exorbitantes. 41,000 el salario del presidente del Banco Central de Reserva. Aparecieron los salarios. Entonces, ¿quién está pregonando y tergiversando el término de la cultura política? O sea que habemos vivos y está la sociedad que son los bobos, que los podemos seguir engañando con la campaña mediática. Hoy los diputados no hablan del partido de gobierno. Nadie puede hacer la entrevista porque la primera pregunta que se le hace, te los ponchás, tanto en el laboratorio como en el examen parcial. Te los ponchás con los $14,500. ¿Y qué hacían con los 12,000 antes? ¿Y qué hacían con los 6,000 que le daban al partido, que se lo daban al partido de gobierno? Entonces, la cultura política lo dijo el 15 de septiembre. Además, han sucedido hechos fundamentales. El tema de los funcionarios públicos. El tema de los funcionarios públicos. Él se encargó mismo de delatar los salarios, los 14,500 en la Asamblea Legislativa. Camarada, entonces apelo a eso. Y un par de elementos importantes. Construir, dijo, en la cultura de los vivos, construir ladrillo por ladrillo. Hay que poner un ladrillo, hay que poner otro ladrillo, ¿verdad? ¿Y por qué el Hospital Rosales, que se le dejó el financiamiento total para su construcción? Pasaron casi 5 años y ahí está a medias todavía, habiendo quedado el financiamiento. Y la otra cosa, camaradas, y nuestra audiencia, es lo que declaró que por primera vez en la historia del país habrá un presupuesto equilibrado y balanceado. Aquí están los economistas también. Los últimos 30 años del país, menos los 3 años del actual régimen, los datos a ese momento, son 30 presupuestos que se aprobaron en el pasado, equilibrados y balanceados. Un dato para leerlo para que lo sepamos bien, ¿verdad? En el gobierno de Tony Saca, la deuda inicial cuando él llegó a presidente era de $7,242 millones. Cuando termina su periodo, dejó la deuda en 10,387 millones, es decir, 3,145 millones que aumentó la deuda. En el gobierno de Funes, heredamos 10,387 millones de deuda. Periodo Funes termina con 15,051 millones, es decir, 4,664 millones de nueva deuda. Con Salvador Sánchez Serén recibimos 15,051 millones y llegó a 19,241 millones, es decir, 4,190 millones. ¿Y qué pasa en el gobierno del actual gobierno, valga la redundancia, el actual ejecutivo? 19,241 millones ha subido a 30,845 millones. Es decir, dobla los 2 periodos de endeudamiento del FMLN en 10 años. Dobla. Ahí pongo la imagen. A los 2 periodos del FMLN. Es decir, trepó la deuda en 11,604 millones de dólares. Y la otra cosa terrible es las 3 monedas que existen en El Salvador. El Salvador es campeón en monedas oficiales. Hay 3 monedas de curso legal: dólar, colón y bitcoin. Dólar, colón y bitcoin. 3 monedas de curso legal. ¿Y a dónde están las cuentas del comportamiento del bitcoin? ¿Dónde están las declaraciones oficiales? No existen. Porque abrogándose cultura política
que el pueblo es ignorante, que no nos damos cuenta, y por los 7 años de información reservada, que no rinden cuentas para nada. Partiendo de esa hipótesis, ¿verdad? Es que todavía algunos sectores dudan, pero las dudas están cayendo, la incertidumbre está cayendo. Hay una palabra histórica: no se puede engañar a la población toda la vida. Aunque algún pequeñísimo grupo pueda seguir creyendo, no se puede engañar a la población todo el tiempo, toda la vida. Y esos datos reflejan esa realidad. Y repito, 30 veces ha sido aprobado el presupuesto balanceado y equilibrado. En el camino hubo que hacer, pues. Aquí en el 2017-18, para que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén no cayera en impago, hubo que hacer una gestión formidable internacional que dio resultado. Producto de los bloqueos de la fondos que la Corte Suprema de Justicia le impuso al segundo gobierno del FMLN. Por eso no cayó en impago el Estado salvadoreño. Era el Estado en que caía en impago, no el gobierno, era el Estado. Y un dato más. La pobreza ha aumentado en el país. Cuando Funes, primer periodo, se redujo la pobreza. Ahora ha aumentado la pobreza. Pero con esa declaración que hizo, no, ni un solo centavo de deuda para gastos corrientes. ¿Cuáles son los gastos corrientes? El gobierno argumenta que los ingresos serán suficientes para tener un presupuesto equilibrado. ¿Y de dónde llegan los tributos, los impuestos corrientes? Del IVA, impuesto del valor agregado, que es el 13%, que está latente por ahí, la estocada que se le puede dar al pueblo salvadoreño de subirle 3 o 4 puntos al IVA por el alto costo de la vida. El alto costo de la vida es culpable el gobierno. No tiene política agrícola, agropecuaria. No tiene política agrícola ni agropecuaria. Todavía el escape es el tema de seguridad. Comprobado, Hernán, que 30,000 personas detenidas son inocentes. Probado, comprobado y demostrado por los organismos nacionales e internacionales. Entonces, ¿de qué país hablamos? Que comenzó la independencia en el 2019. ¿Ya? Además, al FMLN es el actor principal de una de las decisiones políticas diplomáticas más formidables, las relaciones diplomáticas con la República Popular China. Es el Frente Farabundo Martí, el actor de esa decisión histórica. ¿Ya? Tarde o temprano, la gente lo está reconociendo. Quienes sembraron la semilla, ¿verdad? Y por supuesto, temporalmente usufructándola otro gobierno. Pero los tiempos cambian, los ciclos políticos cambian. Esa es la sabiduría popular. Hoy por ti, mañana ya no te apoyo, porque no me cumpliste las promesas y todo. 43,000 maestros, 8,000 que no se pueden retirar, estando en edad de retiro porque no les alcanza el salario. Y el desfalco de las pensiones. El desfalco de las pensiones. Entonces, camarada, ese es el ámbito nacional. Entonces, él quiso meter a este país en cuarentena durante la pandemia. Cuarentena política, no cuarentena médica, cuarentena política. Quédate en casa para desactivar a la organización social y popular. Ese fue la tesis. Quédate en casa, no salgan a protestar, etcétera, etcétera. Lo menciono a nivel de píldora como recuento histórico. Y camaradas, en la parte regional, hay 3 procesos revolucionarios que por valor político, por conducta política, hay que defenderlos por doquier. La revolución cubana, la revolución nicaragüense y la revolución bolivariana de Venezuela.
y defensa de los procesos revolucionarios, de los gobiernos progresistas, porque en el lenguaje político están esas caracterizaciones y en cultura política debemos de saber esa lectura de cada proceso que existe. Y Honduras, que los periodos de gobierno son 4 años y la ultraderecha comenzó ya a querer desestabilizar Colombia, preparando un golpe de Estado. Entonces, la región, estas 3 revoluciones se defienden por principio. Y en el 13-16 lo dijo el domingo, Hernán, el compañero secretario general Manuel El Chino Flores. Cuba, Nicaragua y Venezuela se defienden. Es un valor revolucionario, es un principio revolucionario. Hombre, si están atacando a mis camaradas con un bloqueo de 64 años, ¿por qué no vamos a expresarnos solidariamente? Son Ahí se nuestros están bastiones reuniendo latinoamericanos. Ahí se están reuniendo ahorita 200 libras de medicamentos para llevarlos a Cuba. Oh, por favor, ya. La solidaridad se expresa también en especie, no solamente en comunicados, no solamente en pronunciamientos, en especie, en cosas concretas también, por las grandes dificultades que está atravesando la revolución cubana, producto del bloqueo económico. ¿Y por qué Venezuela? ¿Y por qué Venezuela? El 28 de julio, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, ahora ministra del Petróleo, dijo, esta no es cualquier elección, es salvar el proyecto revolucionario, consolidar el proyecto revolucionario. Esa es, no es una elección más de las 31 que han habido. ¿Qué país ha demostrado en cultura electoral más sabiduría que nadie? Los hermanos venezolanos, con un sistema de votación creíble, garantizado y todo. Allá aproveché la parte regional y la parte internacional. Pues la doctrina Monroe sigue sembrando terror en el mundo. La doctrina Monroe. Jim Monroe, 1823. Sigue sembrando terror y sigue sembrando desestabilización. La doctrina Monroe es el padre y la madre del Plan Cóndor, que se ejecutó particularmente en los países de Sudamérica. El Plan Cóndor fue el que dio al traste con el gobierno popular de Salvador Allende. Ahí estuvimos en el acto, en el monumento Salvador Allende, hoy a los 51 años de su caída, en la Universidad Nacional frente a la Facultad de Medicina. Ahí tuvimos las palabras también, camaradas, destacando el proceso, la vía pacífica al socialismo, que fue truncada a sangre y fuego. Por eso la lectura que hacemos, el fascismo está en aumento, el fascismo está brotando. ¿Y cómo se le pone tapón al fascismo? Mediante la lucha popular, social, gremial, a todos los niveles. Esa es la lectura. Ahí están los datos de Alemania, en Turingia. Ahí está el Meloni en Italia. Y por eso el Congreso Antifascista en Venezuela, o Gobierno Antifascista en Venezuela, una delegación de compatriotas que fueron primera delegación grandotota, 21 compañeras y compañeros en la República Bolivariana de Venezuela, representantes de los movimientos indígenas, de los movimientos gremiales y del partido político FMLN. Qué bueno, Hernán. Por eso no hay que tener dudas de lo que defendemos. Y la duda de aquellos que creyeron en un gobierno diferente se están disipando ya. Por eso, a más crisis de aquel, el frente se fortalece. Pero el frente no se va a fortalecer automáticamente. Esto tiene que ver con pegarnos a las comunidades, a la población, a los tugurios, a los caseríos, a los cantones, a las residenciales, a los barrios, a las villas. ¿Sí? Porque hay división territorial. ¿Quiénes son las poblaciones? Entonces, pero el frente es interesante. Pregúntenmelo a mí, con los años ya adulto mayor.
estamos contentos de lo que sucedió el domingo en la marcha. La gente está regresando. La gente está regresando. Y la gente dice, hay militares amigos que nos dicen, es que la única alternativa es que se recupere el FMLN. Y ahí la sabiduría del FMLN, de articular con los diferentes estamentos sociales del universo político acá. Entonces, quería yo, con esos datos que plasmamos, ¿verdad? ¿Por qué el tema de la deuda? Y no necesitaré ni un tan solo centavo, para que el presupuesto sea equilibrado. Ajá, y los 30.000 millones de deuda. Y el flujo de migrantes. Y si hay condiciones del paraíso aquí en El Salvador, ¿por qué la gente se va? El aumento de desempleo. Y tratan de paliar con las visas laborales. 22.000 despedidos. 22.000 despedidos. Y tienen en su cuadernito por ahí despedir 7.500 más para adelgazar el Estado, para quitarle grasa al Estado. O sea que la medicina amarga que prometió el 1 de junio en el Palacio Nacional es permanente. La medicina amarga. Y la gente lo sabe, se está dando cuenta. Entonces quería yo expresar estos asuntos, ¿verdad? De la cultura política. Pero si la gente está muriendo, ¿verdad? Si la gente está muriendo en los centros penales, hay causas fundamentadas. Causas fundamentadas. Correcto, Si el Carlos. tema de seguridad es exitoso, ¿en cuál etapa? Nadie sabemos en cuál etapa va el plan de seguridad. La gente lo que recuerda es que taparon las garantías constitucionales. La gente no puede contratar a un abogado. Los que pueden, casi nadie puede contratar a un abogado. Por lo menos para informarse cómo está su familiar. ¿Y acaso es fácil venir desde la Unión buscando a su familiar detenido en Izalco? ¿Y acaso es fácil venir de Chalatenango de ver a una detenida mujer en Apanteo, en Santa Ana? Lo que requiere ese movimiento. Cuando la gente vende tortillas y que le exijan un paquete o un kit médico clínico de $100. Imposible. La gente se alegra con una información, cómo está su familiar, por Dios santo, aunque esté aguantando hambre. Entonces quería reflejar ese. Combiné ahí, Hernán, ¿verdad? La parte. No, está bien, Carlos. Pero sí hay una situación también. Hay una tesis malvada. Hay una tesis malvada por el exterminio de los palestinos en Gaza. Hay una tesis que, por cierto, su actor es inglés, John Mackinder, donde justifica que los estados son organismos vivos. Ojo lo que se está aplicando. Si entendemos el Plan Cóndor, si entendemos el golpe de Estado en Chile, si entendemos el asesinato de Omar Torrijos en Panamá, de Jaime Roldós en el Ecuador, accidentes o sabotajes, asesinatos. Es la tesis que el Estado es un organismo vivo y necesita comer donde hayan recursos en otros lugares. Esa es la política imperialista. Esa es la política contra Rusia. No es la guerra de Rusia con Ucrania, es la guerra con la OTAN. 32 países de la OTAN. Entonces, el tema latente, debilitando a Rusia, también debilito a China. Golpeando a Rusia, me encargo después, con todo, contra los chinos, como el principal sujeto comercial económico del mundo. Eso es. ¿Ya? Hay que comprenderlo. En este buchito que se llama Centroamérica, somos un galillito entre las dos Américas, norte y sur. Y hay que comprender de qué se trata. Y por qué El Salvador fue un laboratorio
en la Guerra Popular Revolucionaria. Un laboratorio para los gringos, con su guerra de baja intensidad. Y sigue funcionando políticamente. Arrinconarnos, ¿verdad? Asfixiarnos financieramente. En el caso aquel, cuando el gobierno del FMLN. Ahí tenemos la cifra en la mente. Cuando nos bloqueó la Corte Suprema de Justicia 900 billones para que no pudiéramos financiar proyectos de la sociedad. Y sin embargo, el Frente ejecutó 200 proyectos sociales exitosos. Hoy se acabó la agricultura familiar. Se acabaron Ciudad Mujer. Se acabaron los 717 ECOS, equipos comunitarios de salud. Se acabaron. La gente por lo menos decía, conseguíamos una acetaminofén, una MK, una Panadol, lo conseguíamos. Hoy no hay nada. Se queja. ¿Ya? Y ahí está el hospital del nivel del primer mundo. Ahí frente a la Feria Internacional. De parqueo lo están utilizando. Los carros que no caben en casa principal los van a parquear ahí al hospital El Salvador. Esas son las cosas concretas. ¿Y la gente qué? ¿Y la atención médica qué? ¿Y el sistema de salud qué? ¿Y el escalafón de los médicos? ¿Y el salario de los maestros? ¿Y los despedidos del Ministerio de Cultura? 300. Y ahora se quieren volar 300 más de la Procuraduría General de la República. No son 300 despedidos, son 300 familias que pasarán sin ninguna duda a la extrema pobreza. ¿Y cuál es la extrema pobreza? Apenas para un puchito de frijol y tortillas. La extrema pobreza. Porque en el campo la gente está comiendo tortilla con limón, con sal. Producto de las políticas antipopulares. Entonces, quería comentar, camaradas, ¿verdad? Yo traté de hacer el paquete, ¿verdad? De reflexiones y todo. Perfecto, perfecto. No, yo te puedo decir que excelente exposición, Carlos, excelente exposición, de mucha importancia. Es importante que nuestra gente conozca todo esto, porque lo que tú decías, la gente desconoce. La desinformación es de todos los días y en cada momento, ¿verdad? El gobierno, este gobierno está invirtiendo mucho dinero en la desinformación. Entonces, eso, pero a pesar de todo eso, Hernán, solamente una acotación, por favor. sí, Porque el paquete de engaño es grandotote. correcto. ¿Cómo va a ser el gobierno para amortizar la deuda? Es que cuando nosotros estuvimos en el gobierno, este presupuesto va para amortización de la deuda. El presupuesto que va a presentar el 30 de septiembre, ¿cuál va a ser el monto? ¿Cuál va a ser el monto de amortización? ¿Y de capital? O sea que está vendiendo otro país. No el país de las realidades que tenemos. Por eso sí, aumento de tributos y el tema de los servicios a la deuda. Y los servicios de la deuda andan entre 1.000 millones y 2.000 millones. Esperemos el presupuesto y la gente se va a dar cuenta de que es un presupuesto no equilibrado ni balanceado. Estas cifras son importantes, ¿verdad? Por eso interrumpí, Hernán. Gracias. No, está bien, no, sí, todo es importante. Yo solamente también quería agregar, yo pienso que Bukele no se imaginaba hace 5 años la posición, cómo íbamos a estar nosotros como FMLN. No se imaginaba el crecimiento que íbamos a tener 5 años después. Pensó que nos iba a desaparecer, ¿verdad? Y esto tiene que ver, ¿verdad?, por la firmeza, por la combatividad de cada uno de nuestros militantes, ¿verdad? Y por el nivel de conciencia revolucionario, pues, que tiene nuestra militancia, que ha sabido corresponder ante todo este terrorismo de Estado, ¿verdad?
y de cómo nos han querido eliminar, cómo nos han querido hacer desaparecer, pero hemos demostrado que somos un pueblo de lucha, combativo, ¿verdad? Y que no nos intimidan, pues. Y no se imaginaban el terrorismo de Estado que había contra el pueblo, pero también internamente en el Partido de Nuevas Ideas. Hay un terrorismo de Estado allá adentro. Me imagino que todos ahí han de estar pensando, si la cago me van a volar la cabeza. ¿Ah? ¿Ah? Porque hay un terrorismo ahí adentro. ¿Verdad? Hay una intimidación porque el que manda ahí ya sabemos quién es. Entonces, con esto que pasó, con la caída de este helicóptero, de estas personas, ¿verdad? Que no, nunca van a decir qué pasó, ¿verdad? Y que ya se sabe qué fue lo que pasó, lo sabemos, ¿verdad? Todo mundo es un caos, me imagino que es un caos internamente en las entrañas de Nuevas Ideas, donde todo el mundo se siente amenazado y amenazado por ellos mismos, por su dirigencia. Entonces, no se lo imaginaban que iban a estar así. Ellos son sus propios enemigos, ellos mismos tienen sus propios enemigos ahí adentro. Y no es porque les ha dado la gana de hacerlo, sino que porque se han dado cuenta que se han enfrentado ante un pueblo que lucha. Yo pienso que es importante y que nosotros somos un partido que somos solidarios con todo el mundo. Ya decías, tuvimos 21 compañeros en Venezuela, en este congreso antifascista. Eso es importante, eso es importantísimo, ¿verdad? Porque estamos demostrando que somos solidarios y luchamos en todas partes del mundo. Estamos en Suecia, estamos en Estados Unidos, estamos en Australia, estamos en toda Europa y estamos en pie de lucha. No estamos aislados. El FMLN no es un partido aislado, ni lo que han querido hacer ver. Entonces, cada vez más, estamos en solidaridad y apoyando activamente al pueblo palestino. Entonces, estamos en todas partes. Estamos en todas partes. Y eso pienso que es un gran ejemplo para los demás pueblos. Y yo pues invito a los demás pueblos de América Latina que se suman a nuestras luchas. Nuestras luchas no son aisladas. Nuestra lucha es una sola lucha. América Latina somos todos. Y Venezuela, Nicaragua y Cuba son nuestros bastiones y que hay que defenderlos con nuestras vidas, el precio que sea necesario, donde quiera que nos encontremos. Ustedes tienen la palabra, camarada. ¿Sí? Entonces, Muy bueno, buenas reflexiones, sí. Fernán, sí, tus reflexiones muy buenas. gracias, Carlos. Y bueno, decir que el tiempo siempre es el que nos come. El tiempo pasa rápido y vamos a tener que seguir conversando en otros temas o en estos temas que son temas grandísimos. Hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué decir, ¿verdad? Mucho de reflexionar, pero vamos a estar en contacto, vamos a seguir hablando y yo agradecerte, ¿verdad? Por haber estado con nosotros, ¿verdad? Con el Frente Intercontinental, que somos del FMLN, somos parte de nuestro trabajo, es nuestro aporte y creemos de que ahí vamos a estar siempre, ¿verdad? Y te agradecemos una vez más por haber estado con nosotros y esperamos otros encuentros similares a este. Entonces, solamente pedirte cuál sería, qué le puedes decir a nuestro pueblo, ya como último punto, ¿verdad? De que, gracias Hernán, por supuesto, por estas oportunidades importantísimo, porque, ¿qué le diría yo?
¿qué nos diríamos a nosotros? Más lucha, más compromiso. La historia de los pueblos está escrita con sacrificio. Yo tengo en mi mente, Hernán, los 14,500 camaradas, compitas y compitas, compañeritas y compañeritos, en su inmensidad joven, por eso el llamado a la juventud. El camarada Salvador Allende, tipazo, presidente de la Revolución Chilena, y no ser revolucionario es hasta una contradicción biológica. Salvador Allende. Eso dijo Salvador Allende. El llamado a la juventud. Y no entender en su pleno significado lo que él quiso decir. ¿Quiénes somos los sujetos de los cambios? ¿Cuántos años tenía Farabundo Martí? Cuando lo fusilaron tenía 39. Pero ¿cuándo se incorporó? Réstale allí. Ya, ahí están los datos. Eran los jóvenes. Por eso el llamado a la juventud, a las mujeres, a los diferentes sectores sociales, maestros, médicos, comercio informal, vendedoras y vendedores que se la juegan todos los días, consiguiendo 1 o 2 pesos al día para frijolear a sus hijitas e hijitos, chuponiendo la tortilla en los frijoles, con el caldito que queda. Eso vas al campo y lo ves. Entonces es peligroso también acomodarse y no ir por allá a la quebrada. Entonces, y eso se construye. Entonces mi llamado es, ¿verdad?, más lucha, más compromiso y que nos peguemos a todos los sectores. Somos una sola expresión de cambiar los destinos del país. No hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Los ciclos de los equivocados se acaban también. Se acaban también. Gracias, camaradas. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, le vamos a pasar los micrófonos a Hugo García para que pues despida el programa. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación. Por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.